introducir un poco a la programación funcional. Creo que es un tema bastante interesante. Y la promesa, digamos, es poder ver que se puede migrar poco a poco al paradigma de programación funcional sin tener que dar un salto fuerte. Sí, ese es lo que vamos a centralizar en esta charla, en este intento. Entonces, bueno, el título es programación funcional, pero no tenemos que ir a Lisp o otro lenguaje de programación, vamos a mantenernos en JavaScript. Así que la mayor parte de la audiencia, por lo menos, espero que todos estamos familiarizados, usamos JavaScript día a día. Bueno, empezamos. ¿Qué es? Sí, la pregunta más simple ahí en este caso. Es un paradigma de programación. Ahora veamos qué es un paradigma de programación. No es más que clasificarlo según sus características. En este caso tenemos dos paradigmas principales. Lo que es imperativo, que es lo más común, digamos, que es lo que hemos aprendido generalmente en las universidades y lo que usamos día a día. Ahí tenemos el procedimental, un ejemplo C, por ejemplo, y tenemos orientado a objeto, que es muy famoso y muy adoptado hoy día, que por ejemplo C++, Ruby, Java, por supuesto que es orientado a objeto al 100%. Y por el otro lado tenemos los lenguajes de programación declarativos o el paradigma declarativo, que ahí es donde tenemos nuestro lenguaje de programación funcional, así como los lógicos y los matemáticos. ¿Sí? Lógico como Prolog, por ejemplo, que es simplemente más enfocado en la lógica, como I, O, eh, matemática proposicional, y matemático como MATLAB o cosas por el estilo. Bueno, ya como vimos, es un paradigma declarativo. Veamos un poco más qué es paradigma declarativo. Sí, es simplemente no usar control de flujo. Bueno, ahí se puede preguntar, pero ¿cómo no vamos a usar control de flujo? ¿Cómo programamos sin control de flujo? Un control de flujo es estructura de decisión, otro es mientras y uno como para cierto rango, ¿no? ¿Cómo podemos programar sin, vamos a decir, este tipo de estructuras? Es una pregunta que puede ser interesante, pero sí se puede, y es lo que vamos a ver. Es una evolución de cálculo lambda, que si hablamos a nivel formal, viene de la teoría del cálculo lambda, que es algo muy, vamos a decir, matemático, pero no se detiene aquí, ¿cierto? Se basa en el cálculo lambda, pero es mucho más que el cálculo lambda, así que no nos va a detener en conceptos científicos, o ser académicos, sino vamos a ir a ver cómo se puede usar en la vida real. Entonces, un ejemplo del cálculo lambda, la sintaxis es muy parecido a lo que es una función de flecha o arrow function en JavaScript, que es simplemente entrada, proceso y salida. ¿Qué más? Es una forma de pensar distinta y ahí es lo más interesante de la programación funcional. Nos va a permitir como ver los mismos problemas de una forma nueva y es muy interesante. Y por último, lo que podemos hacer ahí es, vamos a tener un conjunto de funciones y vamos a poder componer esas funciones para poder solucionar un problema mayor. Ese es, en resumen, lo que es, o lo que podemos definir como programación funcional. Veamos ciertos mitos, y esto es muy importante de nuevo, porque hay muchos como que llegan a esta parte, ven los mitos y dicen, no, yo me quedo con mi programación imperativa, ¿sí? Que es lo que conozco y no tengo por qué cambiar algo desconocido y de paso con muchas dificultades. Una es lo que ya mencionamos, que es solo para fines académicos, eso no es cierto y ya se puede ver ejemplos muy grandes en producción eh, eh, que lo vamos a ver más adelante, no lo voy a mencionar todavía. Es el opuesto a la programación orientada a objetos, tampoco es así.
Sí, o sea, si yo sé programar como eh, orientado a objeto, entonces ahora programación funcional es totalmente lo inverso. Es como que tengo que dejar de usar todo lo que he aprendido en programación orientada a objeto, tampoco es cierto. Y por supuesto, lo más importante, es muy complejo para aprender. Tampoco es así. Y es lo que se quiere en esta charla. El intento es demostrar que se puede aprender como de forma, vamos a decir, progresiva. Entonces se puede aprender como un concepto por concepto y la idea es ir aplicándolo en los proyectos. Sí, o sea, es un poco redundante, pero la programación funcional, lo que quiero en esta charla, que sea realmente funcional, sí que la podamos usar. No es solo como ver conceptos y que hasta ahí llegue. Veamos un poco de ventajas. Tenemos, por supuesto, todas van a ser funciones, pero van a ser separadas e independientes. Y la idea es llegar a una estructura genérica donde la podamos reutilizar. Tenemos programas más limpios, cortos, fáciles de entender, que es legibilidad de código, que es algo muy, muy importante. Si es en un proyecto grande, yo creo que lo más importante es poder incorporar a alguien nuevo y minimizar el tiempo que se requiere para entender la estructura del código y poder empezar a producir. Tenemos cada función se puede probar sin dependencias externas y eso proviene de las funciones puras. Si yo tengo una función que recibe todo lo que necesita y va a ejecutar el mismo resultado siempre. Sin efectos externos es un poco redundante al punto anterior, pero de nuevo esa función no depende de más nada. Tiene todo lo necesario. Y por último, también podemos enfatizar de nuevo en que los resultados son predecibles. Entonces, a nivel para hacer pruebas, ya sean de unidad o un poco de integración, podemos predecir al 100% el resultado de la función. Es un solo flujo. Y ahí es donde vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Debe ser muy conocido por la mayoría, por lo menos, que es React y Redux, ¿verdad? Ellos usan concepto de la programación funcional, no usan toda la programación funcional, ¿cierto? Pero tenemos un ejemplo que se ve en producción a gran escala, que lo que es en gran parte el concepto de React, lo que es el manejo de estado, y el manejador de estado más avanzado que es Redux. Se basan plenamente en los conceptos de la programación funcional. Ahora sí, empezamos un poco más con la práctica. Esta charla vamos a explicar un ejemplo, digamos que es simple, pero donde podamos ver ciertas características mínimas de programación funcional. Y la idea, como había mencionado, vamos a intentar armar como un seminario o unas charlas un poco más prácticas acerca de programación funcional. En este caso, lo que vamos a ver cómo ejecutar una función una sola vez. Es un ejemplo práctico, lo vamos a ver. El ejemplo que vamos a usar que es algo bastante común en las páginas de compras y ventas, vamos a decir más que todo compras electrónicas, y es cuando termino de hacer mi compra y llego al proceso de pagar. Tengo un botón que me dice pagar. Entonces, ese botón yo cuando le hago clic me va a decir como por lo general, no sé si lo han visto, como que no refresca la página, no haga clic de nuevo porque se puede cobrar doble, ¿cierto? Tenemos ese problema, es un problema que todavía se mantiene. Y como una primera solución puede ser algo tan simple como esto, y es una solución real que se puede ver todavía en algunas páginas hoy día. Es informar al usuario y esperar lo mejor, como decirle, no lo vuelva a presionar, ¿verdad? Y lo podemos enfatizar un poco más, que te puedes volver a pagar. Entonces, es como avisarle al usuario, mira, tenga cuidado que te podemos cobrar 2 veces y esperamos que el usuario no lo haga. Pero esta solución no es tan buena, ¿sí? O sea, es una solución. ¿Qué podemos hacer? Yendo un poco a la parte técnica o práctica, podemos usar una variable global, lo que es el objeto window.
yo puedo usar como, puedo fijar un valor inicial y ver si el usuario lo hizo. Para eso vamos a verlo. Vamos a hacerlo. Aquí tengo un ejemplo muy simple, ¿verdad? Tengo un archivo HTML que es simplemente, en este caso, para mostrar un botón y algunas dependencias de Bootstrap para el estilo. Y estoy incluyendo un archivo código fuente de JavaScript. Sí, nada mayor. Eso no tiene React ni nada, eso es simplemente HTML y JavaScript nativo, o vanilla como llaman. Y tenemos una función que vamos a simular un poco lo que es el manejo del pago. Sí que en este caso la función base va a alertar y va a decir procesando el pago. Y veamos, el problema es el usuario da clic y se va a mostrar una alerta donde dice procesando pago, que es para simular ese modal o ese proceso de pago que por lo general pasa en los sistemas, ¿no? de compras. ¿Se ve la alerta? Por favor, que alguien me pueda confirmar por si acaso. Sí, sí. Oh, perfecto, sí. Gracias. Entonces, ahí como vemos, el problema es yo le doy pagar y si el usuario no tomó en consideración el mensaje que vimos anteriormente, puede dar a pagar de nuevo porque cree que todavía que no funcionó o algo así y se puede cargar doble, ¿verdad? Se puede hacer el pago 2 veces. Entonces, la primera solución es hacer una variable global. Vamos a decir is processed y la inicializamos en falso y hacemos la pregunta muy simple: is payment processed? Si no, comida F. Ahora sí, la primera vez se va a mostrar el mensaje y sigue. ¿Qué pasó? Faltó setearla en true. El true. Claro, muy, muy buen punto. Sí. Entonces, si no está, si no ha sido procesado el pago, definitivamente tengo que cambiar el valor de la variable. Y ahora sí, puedo alertar. Y veamos, la primera vez, la segunda vez ya no va a funcionar. Es una solución, ¿verdad? Evitamos el proceso de pago duplicado. Pero ¿qué necesitamos para llegar ahí? Una variable global, que es una solución común, ¿cierto? En el mundo real, vamos a decir, de día a día, de trabajo. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Que es justamente lo que me corrigieron, ¿verdad? La línea 5. En la línea 4 estoy leyendo un valor externo a la función. ¿Sí? Recordamos que las funciones, ahora lo que vamos a ver, una mejor solución, que es tener la función pura, que no sea dependiente de nada más. ¿Sí? Y al mismo tiempo estamos mutando algún valor externo a esa función. Entonces estamos rompiendo dos de los principios más importantes de la programación funcional. ¿Y en qué se traduce eso? Tenemos una aplicación grande y tengo esa variable expuesta en el ámbito global. Entonces, en cualquier parte del programa llega otra función que la necesite y puede decir como que llega alguien y dice que ese es un ejemplo real que puede pasar. Ahora, llego, ejecuto mi lógica y el botón no va a funcionar nunca. Y lo que me va a costar llegar a encontrar esa línea depende de la legibilidad del código y todo lo demás, pero puede ser bastante difícil de encontrar que esa fue la falla, que en algún momento en mi programa alguien cambió el valor de esa variable porque esa variable está expuesta a nivel global. Ese es el primer problema que tenemos para esta solución. ¿Es una solución válida? Sí, pero todavía tenemos problemas. Entonces, tenemos lo de usar variable global window. Si estamos hablando de React, podemos usar estado global o Redux, que me resuelve el problema. Pero de nuevo, puede llegar alguien que me haga un
un dispatch, vamos a decir, me cambia el valor de esa variable y voy a hacer la lógica mal de nuevo. Es como que todavía se tiene el mismo problema. Veamos otra opción. Ahí vamos a introducir una de las características de la programación funcional, que es todas las funciones son como un objeto de primera clase o un ciudadano de primera clase. Y eso lo que quiere decir es muy simple. Yo puedo manejar una función tal cual como cualquier otra variable. ¿Sí? Eso es todo lo que dice esa parte. Yo puedo declarar una función, la guardo en una variable, la puedo pasar a otra función y puedo devolver una función. Este punto lo vamos a usar y vamos a usar otra característica que es módulos con clausuras. Y eso es lo que nos va a permitir, como la analogía en programación orientada a objetos, a tener un componente privado. ¿Cómo protegemos nuestra variable? ¿Sí? Que nadie llegue y me cambie ese valor, que es lo que vemos que puede pasar. Y por último, lo que vamos a usar es una función de orden superior, que es, vamos a recibir una función, la vamos a modificar y vamos a devolver una función nueva que incluye algo adicional. Así yo puedo reutilizar esa lógica para cualquier función. Vamos de nuevo. Vamos a hacer otra iteración. Ahora, los desafíos es, no quiero usar variable global y quiero mantener esta lógica acá. Si quiero de alguna forma poder identificar si esa función fue ejecutada o no. Entonces, primer intento que podemos hacer es hacer una función que reciba un valor inicial y tener esa variable dentro de la función. ¿Sí? Nosotros sabemos que en JavaScript tenemos manejo de clausura que me permite hacer esa variable privada dentro de esa función nada más. Vamos a hacer como declarar esa función acá. Ahora, tenemos un problema. Esa variable, ¿sí? Cada vez que se va a ejecutar esa función, se va a fijar en false, así que siempre va a ser falsa, y se va a poner en true, y cuando se vuelva a llamar, caemos en el mismo problema. Si esto no me resuelve, pero esa es la idea que vamos a usar. ¿Cómo podemos resolver eso? Lo que vamos a hacer, una función que declara esa variable y la voy a utilizar en una función anidada. Veamos cómo se hace eso. Suena más complicado de lo que es realmente. Esta es una función que declara esa variable y esa función devuelve otra función. Encierra mi lógica anterior. Y una función que declaramos una variable interna, y eso es como el equivalente a una variable privada en programación orientada a objetos. Y lo que va a hacer es devolver una función, ahora nueva, ¿verdad? Que va a usar la misma lógica que teníamos antes con la variable global, pero ya no tengo una variable global. Esto no va a funcionar. Porque es algo importante acá. Esta función ahora devuelve una función. Entonces, el botón lo que va a ejecutar es una función que devuelve una función. Por ende, no vamos a ver ningún resultado. No se está ejecutando esa función. Entonces, la primera solución que puedo hacer es, vamos a decir que este es handle pay 2, es handle pay, y lo vamos a ejecutar. Y ahora, lo que hice fue, tenemos la función que al ejecutar se devuelve una función y vamos a invocar esa función. Y eso lo que implica es que me va a devolver lo que está en este bloque. Hasta acá. ¿Cierto? Y a ese bloque va a usar isPaymentProcessed, que es una variable local a la función principal. Y va a tener acceso a esa variable y la puede cambiar. Sí, exactamente la solución que queríamos hacer con la variable global, pero ahora la tenemos local. Veamos
La primera vez se ve el mensaje, la segunda vez ya no da el mensaje. ¿Qué hemos hecho? Ahora nadie puede venir a decir que es payments. Voilà, true. Es más, vamos a tener el error porque es payment process no está definida, ¿verdad? Esto quedó nada más en la clausura de esta función. Y aquí lo que hemos hecho es tener el equivalente a una variable global de orientado a objeto de forma funcional. Ese es uno de los conceptos que vamos a arrancar. Sí, aquí todavía me pueden decir como que, pero estamos creando esta variable y alguien la puede cambiar. Y sí, es válido. Así que mejoremos un poco, una iteración más. Eso hay dos opciones. Una es algo que tenemos en JavaScript, que es una expresión funcional ejecutada de forma inmediata. Y eso seguro lo han visto que no es más que cerrar toda la función en paréntesis. Tenemos un problema, todavía tengo que asignarla a un valor. Const handle pay. Y esto es redundante. Veamos si funciona primero, para que me crean. Solamente la primera vez y no me deja. ¿Qué hemos hecho acá? Eliminé el paso de asignar esa función y lo que estoy haciendo es ejecutar esa función de inmediato. ¿Sí? Simplemente dije que esa función se va a ejecutar de una. Eso quiere decir que lo que voy a obtener es esta función ahora. Así que todo lo que hemos agregado quedó simplemente para crear esa variable de forma local. Y lo que realmente tengo en handle pay, de nuevo, ahora quedó limpio de nuevo, es solamente lo que está adentro, que es la lógica, y tengo esa variable usando clausuras solamente para esa función. Esa variable sigue siendo no declarada. Todavía se puede ver como un poco complejo esto. Hagámoslo como un poco más limpio y al mismo tiempo, si yo tengo más botones que van a usar la misma lógica, o lo que se puede traducir en ejecutar algo una sola vez. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es una función de orden superior que maneje exactamente ese caso. Entonces, es una función, ¿verdad? Que vamos a llamar, se puede utilizar with, por lo general, como with, vamos a decir, o vamos a llamarlo como se conoce en algunos lados, once. Por ejemplo, en Lodash, esa función existe y se llama once, así que podemos usar la misma analogía. Y bueno, es una función normal, once, pero esta función recibe otra función. Recordemos el principio de que en programación funcional las funciones son ciudadanos del primer mundo, ¿sí? Que pueden ser como pasados como una variable y se pueden retornar. Así que lo que hemos hecho es una función que recibe una función que podemos ver como un callback. Y vamos a hacer la misma lógica que teníamos acá. Entonces, es exactamente lo mismo. Declaro esa variable y voy a devolver, ¿verdad? Voy a hacer, eh, a ver, vamos a ver. Yo lo estoy haciendo en cero. No, esta parte no la había preparado, así que No te preocupes, ya estaban suficientemente impresionados. así mejor. así la idea que, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es la misma idea, ¿sí? Vamos a preguntar, ¿es payment processed? Y si no es así, vamos a colocar el valor en true y vamos a invocar la función. Y si no, no invocamos nada. Ahora, tenemos un problema acá todavía. Si esto no devuelve una función, entonces necesito devolver una función. Es la misma idea. Return, sí, function.
Tenemos exactamente la misma lógica de nuevo. Una función once que recibe una función, esa es la única diferencia a una función normal. Y tengo la misma lógica de la clausura y estoy devolviendo una función, lo mismo que habíamos hecho antes. Y estoy preguntando si esta función, si no ha sido procesada, la voy a fijar como procesada y la voy a ejecutar. De lo contrario, no voy a hacer nada. Y ahora vamos a pasar a usar once. Handle pay. Entonces necesitamos la versión original, que es simplemente esto. Esta es la función original. Y ahora quiero una que sea handle pay once. Esta va a ser once y voy a pasar simplemente la función. Y ahora debería poder obtener el mismo resultado. Una y ya no puedo. Veamos la diferencia. Esto no lo puedo hacer. Bien. Tengo mi función de orden superior. Es muy simple y eso es lo que más me interesa aquí. Es ver que los mitos de la programación funcional, que es muy complejo, no es cierto. Tenemos todas las herramientas que ya usamos día a día en nuestro trabajo. Es simplemente darle como otra dirección o verlo por otro ángulo, vamos a decir. Entonces, hemos declarado la variable global, la misma lógica de declarar una variable global y usarla dentro de mi función. Pero simplemente ahora la encerré en una función más. Y le dije que puedo recibir cualquier función. Y ahora puedo, en vez de is payment processed, ¿verdad? Porque es algo más genérico, que es algo que también mencionamos. Entonces, vamos a decir, function invoked o... Y esto ahora tiene mucho más sentido para esta función de orden superior genérica. Esta función fue invocada no porque inicializó el valor falso y devuelvo una función nueva que simplemente va a ser exactamente la misma lógica que hemos hecho y hacemos como día a día usando una variable global. Fijo el valor y ejecuto la función y ahora tengo una función cualquiera que necesita ser ejecutada una sola vez. Esa función no tengo que modificarla. Yo dejo la función, la hago y la dejo tal cual y ahora sí voy a agregarle un poco más de funcionalidad, que en este caso es voy a restringir que esa función sea ejecutada una sola vez. Y ahí es donde voy a crear una nueva función a base de mi función original. ¿Sí? No estoy cambiando, no estoy mutando nada. Se mantiene esta función pura, esta función también se mantiene pura y esta es una función nueva a base de la original que simplemente va a verificar si fue ejecutada o no. Y finalmente la pasamos a mi evento. Y la tenemos funcionando, ¿cierto? De nuevo, verificamos, está bien. ¿Qué más podemos tener acá? Ahora, me pueden preguntar, pero si esta función recibe parámetros, ¿sí? Porque este es como que muy sencillo. Ok, veamos, vamos a pasarle un parámetro y veamos que este salto puede ser un poco como mm, crucial para entender cómo pasar de esta función padre a la función hija. Y es simplemente colocarle aquí los argumentos. ¿Sí? Esto sabemos que existe en JavaScript y es simplemente como para expandir esos argumentos, que es un arreglo. Y lo voy a pasar acá. Eso es todo. ¿Sí? 2 cambios tuve que hacer. Y ya tengo el problema resuelto de forma genérica para pasar cualquier argumento a esa función. Veamos si esto es verdad. Entonces, si mi función original recibo un argumento que diga, vamos a decir, el PID, vamos a decir, acá, y ahora
Ahora la pregunta es, ¿dónde pasamos ese valor? Porque aquí no tenemos como los handler React, sino que aquí se va a ejecutar esto, ¿cierto? Pero tenemos varias opciones. Una es bind. Vamos a decir 2. Y no funcionó. A ver qué pasó. El bind te asigna el 2 como dis. Muy bien, función. muchas gracias. Buen punto. Y esto lo vamos a ver más adelante, que el bind nos va a permitir hacer cosas muy interesantes de programación funcional y justamente ese valor del dis es muy importante. Gracias, Matías. Y todavía no se muestra el valor. Vamos a ver qué pasó con ese valor. PID llega acá. Entonces, esto debe llegar acá. A ver, 2. No estoy seguro si esto funciona. Con console log sí funciona. No sé si alguien... así que voy a hacerlo un poco más. Muda. Yo la verdad, la parte de los arguments no lo conozco, pero ponerle once voy a tener dos parámetros. O sea, un parámetro A, un parámetro B, y el parámetro B, digamos, sería de la función que invocaría dentro. Entonces, Correcto. Sería una solución. Sí. Ese como, sí, debí empezar como con un solo parámetro. Esto es una solución genérica, ¿no? Simplemente lo que me dice como que yo sé que pueden llegar uno o más parámetros y llegan como en una forma de arreglo. Entonces yo lo que estoy usando el operador de expansión, vamos a decir, el spread operator, y estoy agarrando todos los argumentos de un arreglo y lo estoy guardando en una variable que se llama args. Y aquí simplemente la estoy expandiendo de nuevo. Sí, pero es totalmente válido lo que dice, creo que es, no sé quién me habló, lo siento. Nico. No puedo ver, Nico, sí, ya le iba a decir, la voz me suena conocida, familiar. Y sí, aquí lo que estamos haciendo es simplemente generalizar la idea, pero es exactamente igual como que recibir un parámetro y pasarlo a la función. Pero aquí estoy recibiendo n parámetros y lo estoy pasando a la función. Y aquí lo que me faltaba era justamente esto, que no estaba seguro con alerta, casi que nunca usamos esto. Por lo general con console log, si funciona con coma, aparentemente alert no recibe más parámetros. Sí, entonces ahora revisamos de nuevo y ahí sí podemos ver como que procesando pago y estoy pasando cualquier cantidad de argumentos. Pueden ser más, por supuesto, 2, 3, entonces PID, no sé, no sé, vamos a decir dates y así sucesivamente. Esto me va a funcionar de forma genérica. Entonces, lo que hemos hecho, una función de orden superior, y de ahí es, estamos, programación funcional, por eso vamos a ver muchas funciones, que recibe una función, ¿sí? La segunda función, y que devuelve una función, la tercera función, que a su vez ejecuta la función original o la que va a ser llamada pasándole los mismos argumentos que recibe esa función más adelante cuando es invocada. Esta parte es un poco, o sea, aquí salimos un poco como de lo que quiere el ejemplo, pero la otra forma es como ejecutar esa función. Y como sabemos que este es un evento, yo no puedo ejecutar esa función directamente. En esto vamos a concluir hoy, porque yo creo que ya igual, no sé cuánto llevo, no veo nada en la pantalla, así que lo siento. Lo siento si extendí mi tiempo, Matías. ¿Cuánto llevo? Disculpa. Está muy bien, está muy bien. Bien, media hora. Perfecto. Entonces, ahora sí, lo que podemos como discutir preguntas acerca de lo que hemos hecho. Sí, yo tengo un comentario. O sea, sí. el bind ahí es 100% necesario. Porque, o sea, yo lo que veo es que está como en el mismo contexto. Entonces, en verdad, no veo que
Falta, sí. Es porque el onClick, si, ¿cómo le hago pasar las variables? O sea, simplemente lo que queremos es como mostrar un ejemplo de pasar ciertos parámetros. Me parece sería más claro para el ejemplo no usar bind y directamente usarlo en una función. Tipo, creas una función inline ahí, function, y tipo la llamás a handlepay once. Entonces no tenés que meterte con el bind. Pero es básicamente lo mismo que hiciste. Sí, total. Sí, esto puede ser, sí, más legible. Por si no se maneja el bind. Claro, ahí lo que estamos haciendo es una función y esto es como que ejecuta esta función, ¿verdad? Y es muy común en React que podemos ver como en cuando, y esto por lo general se hace con arrow function ahora. Esto debe ser como muy común en los manejadores de evento en React, ¿verdad? Cuando tengo un onClick y necesito usar una función ya declarada, hacemos una función arrow function y ejecutamos en nuestra función pasándole los argumentos que sean necesarios. Sí, esta es otra solución. Sí, esto es más simple. Gracias. También otra cosa que se podría hacer es que once reciba los argumentos de la función que devuelve y se los pasa. ¿Que reciba cómo? Ahí me perdí. Once recibe la función y como segundo parámetro los argumentos que necesite la función. También. Pero, disculpa, esto no viene siendo como curry. Ese es uno de los puntos que vamos a ver, claro. Pero no hoy, por supuesto. Hoy este es el alcance de esta charla. Se supone que, de nuevo, es introductoria. Hemos mostrado como un concepto, ¿sí? Que es lo que es la clausura, que es como permitir tener una variable de forma privada. Y otro concepto más relacionado, que es una función de orden superior. Pero sí, definitivamente programación funcional no se detiene acá, empieza aquí. Hay mucho más por recorrer y es justamente lo que me gustaría como que vayamos explorando juntos. Esa es la idea. Más preguntas. De cualquiera de la lámina o no sé si... ¿Sabes qué? Otra cosa que veo, o sea, por ejemplo, que es el motivo de mi pregunta anterior, que es algo que se hace también de vez en cuando y mucha gente se confunde, que es como llamar a otra función de inmediato. Correcto. A ver, ¿qué Un propones? doble paréntesis. Y eso es algo que incluso he preguntado varias veces y la gente se confunde terrible. O sea, es como que creen que es una llamada recursiva o algo por el estilo. Correcto. Y en realidad es que simplemente estás llamando a una función que retorna una función y esa otra función la estás llamando de una vez. Correcto. ¿Te refieres a esta parte, no? Sí, o sea, la parte del O que más tiene aquí. el pay once que devuelve, está llamando a la función y devuelve, a ver, devuelve la otra función, exacto. La 30. Sí. Y ahí mismo le pasa los parámetros, o sea, es como que en la línea 30 le puedes agregar un paréntesis al final y le puedes pasar el 2 y el date, por ejemplo. Eso es curry. Lo que pasa es que si haces eso, ya la estarías llamando. Tipo, ahí, no cuando haces clic. Ahí tenemos un problema. Ahí. Sí. Y lo podemos probar, no hay ningún problema. Mira, como se fijan, ahora yo no estoy haciendo nada y se me dispara la alerta. Sí, porque es un punto muy importante. Muy buen punto, Daniel. Muy buen punto. Sí. O sea, yo digo que le quites el arrow function abajo en el onClick. Ok. No hay ningún problema. Yo tengo una pregunta de ignorante del nivel de técnico que estáis hablando, perdón. Uno ya se queda lejos de ciertos niveles. No, de verdad quería decir, para mí una de las grandes, y lo hemos hablado en varias charlas, una de las grandes cualidades que tiene el código es la legibilidad. Correcto. ¿En qué sentido esto aumenta la legibilidad? Y lo puedo ver sobre todo una vez que veo la línea final o una vez que ya te acercas a la invocación y tienes toda la estructura montada por debajo, sí que es evidente que mejora la legibilidad. Correcto. Mi pregunta es, cuando un desarrollador no tan senior empieza con programación funcional,
el problema es que ese nivel lo veo más complicado que, digamos, no trabajar con programación funcional. ¿Es correcto, incorrecto o en qué me equivoco? Perdón. Muy buen punto. Sí, y justamente acerca de esto, yo he estado pensando, y igual hay cierta referencia que el libro también lo menciona, que me estoy basando en esta charla, y es no pasar a una programación funcional, perdón, pura, sino vamos a hacer mixta. ¿Sí? Entonces, Perfecto. como que vamos a intentar rescatar lo que se puede y lo que es necesario y que tenga sentido en el problema específico, donde como que vale la pena, podemos decir, usar programación funcional. Sí, porque puede ser exactamente lo que hice, que es como, si voy a aplicar programación funcional de forma forzada, puedo perder legibilidad de código y puede ser como más difícil de leer, y ahora como que vamos al lado inverso. Y eso puede pasar en cualquier paradigma. Absolutamente, sí. Pero sí, entonces yo creo que alguien que no sepa programación funcional o JavaScript que esté aprendiendo, yo creo que si logramos mantener los nombres, que es muy importante, es un detalle mínimo, pero igual es de importante como decir once. Y yo creo que la curva de aprendizaje aquí de usar el patrón de programación funcional siempre es más complejo que imperativo, definitivamente, porque de forma imperativa yo voy a hacer una variable global y cambiarle el valor, ¿cierto? Con una estructura de decisión como sí, entonces, y es más simple, porque es lo que hemos acostumbrado a usar. Pero si yo tengo el once hecho, y es justamente donde queremos llegar más adelante, no vamos a recrear, ¿verdad? Como los conceptos básicos de la programación funcional. La idea es usarlos. Es simplemente pensar que cuando estoy haciendo esta función y ahora me piden que esta función tiene que ser ejecutada una sola vez, en vez de venir yo a hacerlo acá, modificar esa función, no, esa función me funcionaba bien. Y ese es el cambio de paradigma que queremos como llegar. Entonces, a alguien nuevo que esté aprendiendo JavaScript, con que yo le pueda decir, mira, esa función si funcionaba bien, déjala, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a usar otra cosa que te va a hacer justamente lo que tú quieres, pero sin modificar esa función. Yo creo que ahí podemos recuperar un poco de esa complejidad que tiene que aprender. Y con lo que mencionabas antes de ese mixto entre funcional y imperativo, ¿cómo se encuentra? Evidentemente es una pregunta que no tiene una respuesta directa, pero ¿cómo buscas ese balance? Porque para mí sería súper interesante encontrar ese, al final, la programación funcional, llevándolo a términos absolutos, tiene una curva de aprendizaje más empinada. Correcto. Con lo cual, lo que tú me planteas de una perspectiva mixta al principio es idóneo porque me aplana esa curva. Entonces, ¿en qué puntos o qué puntos de referencia se pueden usar en esa curva para simplificar y generar un progreso de desarrollo, un progreso del developer para ir haciéndolo mejor y mejor cada vez? Sí, muy interesante, justamente. Esa es como la parte más interesante aquí de responder. Yo creo que no hay una respuesta como, vamos a decir, un rango claro. Absolutamente, entendiendo. Pero sí tenemos como, y es basándose en el libro de nuevo, como la idea del autor es, y ahí un poco también mi idea, vamos a decir, agregarlo un poco, es hacerlo de forma progresiva. Entonces, como que, por ejemplo, aprendamos a usar función de orden superior, porque lo hemos usado, se usa de una forma u otra en Redux, en algunos conceptos de ciertos patrones en React en general. Entonces, es como simplemente ir creciendo poco a poco ciertos conceptos. Y es la misma idea de hoy, es como que nada más la clausura, pero para hacerlo bien tuvimos que usar un poco más también de función de orden superior, que es como una de las cosas más conocidas de programación funcional, porque es, digamos, es bastante potente, ¿no? Entonces yo creo que sí podemos, como en un mismo proyecto, empezar a tener una especie de funciones así, que no tenemos por qué volverla a crear, porque once existe en Lodash, por ejemplo. Claro. O después vamos a ver que hay otra en JavaScript que es Ramda, que me da todo lo necesario para poder programar de forma funcional. Sí, pero el punto es, yo creo que lo primero es intentar
minimizar, mutar la data, que ya todo desarrollador de React, por lo menos, no sé de Angular, ha aprendido como a no mutar la data y entender cuál es la importancia de no mutar la data. Así que yo creo que ese es el primer paso que podemos empezar, como que no mutamos la data y eso se puede combinar con programación imperativa. No hay ningún problema. Y una follow-up cuestión, perdón, perdón que soy un poco pesado preguntando. Para nada. ¿Puedo interrumpir? Claro. ¿Puedo hacer, Dale. antes que preguntes otra cosa sobre lo que dijo Mudafar? Claro. Para agregar algo, creo que también tiene que ver con qué estamos usando. Por ejemplo, si usamos React o, como dijo Mudafar, si usamos Angular o Vue o otros frameworks, va a depender de dónde está ese punto que vos preguntaste, Iago. Yo creo que para React es súper valioso hacer estos ejercicios de implementar, digamos, once, las funciones típicas, map, filter, find, todas esas funciones es súper valioso implementarlas a mano, así como estamos haciendo ahora, porque en React son conceptos que se necesitan, digamos, más ahora en donde tenemos hooks y digamos, stale closures y problemas que son realmente necesitan de saber este tipo de cosas. Usamos hooks, que son higher order components, que es exactamente el mismo concepto que explicó para las funciones, pero para componentes, y estamos usando, no sé, React Memo, Forward Ref, y son conceptos que, digamos, está bien, son complejos para tirar en la mesa, pero no podés programar en React sin saber esos conceptos. Digamos, más allá de tirarte a un proyecto y solucionar un bug sin tocar demasiado, pero realmente se necesitan para React y me parece súper valioso, y el punto al que hay que llegar, me parece, a nivel de programación funcional en React es bastante lejos, digamos, hay que meterle, digamos. Y no es algo tan difícil una vez que se van haciendo así paso por paso y viendo... Ahí te contradices. Es lejos, pero no es tan difícil. O sea, en realidad... digamos, es un camino, pero digo que si lo vas haciendo paso a paso, así como lo estuvo viendo Mudafar, creo que es un camino que nada, se puede hacer. Absolutamente. Correcto. Nada, eso. No, me parece súper valioso hacer este tipo de ejercicios. Y en mi pregunta, y de hecho dos cosas consecuenciales. Una es, por lo que yo entiendo, JavaScript en sus evoluciones S5, S6, cada vez se está acercando más a la programación funcional. ¿Por qué? Porque van generando spread operator, van generando todo este tipo de infraestructura para cada vez acercarse más a la programación funcional. Entonces, en algún momento vamos a tener una... O sea, mi pregunta es una conjetura, no una pregunta. JavaScript en algún momento va a ser un lenguaje de programación funcional porque van a subir un nivel de abstracción, el conjunto de funciones, de tal manera que te fuercen a ser funcional. No creo. O sea, hasta donde llego, JavaScript ha sido y sigue siendo como multiparadigma, un lenguaje de programación de multiparadigma. Sí, es como que empezaron como de lo que llaman como de prototipos o objetos conectados a otros objetos, que es el OLU, que es otro más. Y en una evolución de lo que mencionas, pasaron a ser como orientado a objetos, que es lo que tenemos como el class ese, que no es del todo orientado a objetos. Hay ciertos problemas que se conocen, como por ejemplo el llamar al padre el super tiene ciertos casos que no funciona del todo como un lenguaje orientado a objetos. Y sí, definitivamente como que la evolución de JavaScript ha ido cambiando, perdón. Y yo creo que cuando pasó a ser como orientado a objetos fue por la gran migración de programadores o desarrolladores que conocían más programación orientada a objetos. Y ellos mismos son los que la llevaron como para allá, ¿no? Y ahora como que de nuevo se está dando cuenta que programación funcional me permite justamente como el concepto en React, que es un solo flujo, unidireccional, que es como que tiende a mantener aplicaciones grandes, escalables, y sin tener que rehacer la aplicación, no sé, vamos a decir, dentro de los 5 años. O sea, por lo menos garantizar que 5 años todavía
esa aplicación no hay que rehacerla. Perfecto. Y eso aplica, por supuesto, no solo a front, ¿no? O sea, aquí nosotros vamos a enfocarnos más en programación funcional en JavaScript para que sea realmente, valga la redundancia, funcional para nosotros. Porque no estoy buscando como algo teórico, porque de teoría hay mucho, y es justamente uno de los mitos de la programación funcional. Hay lenguaje de programación funcional como 100%, como Lisp o COBOL, si no me equivoco, no estoy seguro. Y ahí sí como que, o lo otro es Phoenix, ¿cuál es el lenguaje? Elixir. Elixir es otro más. Sí. Pero ahí sí que la curva de aprendizaje, definitivamente regresando a tu pregunta inicial, va a ser mucho mayor. Y esa es la ventaja que, vamos a decir, que tenemos en JavaScript. Que yo puedo como seguir programando, puedo seguir haciendo mis tareas y puedo ir empezando a aplicar poco a poco los conceptos, porque si yo como que veo ese concepto, ya sé que eso existe. Entonces la idea es cuando se me enfrentan un problema que había solucionado de una forma, ya sé cómo solucionarlo, pero ahora tengo un conocimiento nuevo, que es como que, ok, podría ser solucionado de esta forma. Esa es la pregunta que lo que se está buscando llegar. Si llegamos a poder formular esa pregunta, como que yo ya sé, yo vi algo en la charla que dieron hace no sé cuántos días, como que algo podría solucionar ese problema. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, si llegamos a ese punto, ya yo creo que es el primer paso más importante que se requiere, porque el resto sabemos que la información está. Estamos en una edad, la edad de la información es muy fácil de acceso, o sea, está en todos lados. Lo que importa es como considerarlo y no tenerle miedo y eliminar esos mitos de que o sea, no, yo no puedo, me va a quitar mucho tiempo, no voy a terminar mi ticket, o sea, yendo como más poco a nuestro trabajo día a día. Sí me va a quitar un poco de tiempo. Siempre cualquier cambio se traduce en gasto de energía, ¿no? Sí. Pero definitivamente lo vale. O sea, esto yo llego como dentro de unos 2 meses, mi mismo código, tengo que cambiar algo y yo puedo leer esto lo voy a tener en un archivo de utilidad o algo genérico, no tengo que volver a pasar porque ya probé eso muy bien y sé que funciona en todos los casos. Simplemente voy a revisar esta. Bueno, ahora me dicen como que yo tengo que, vamos a decir, como que manejarlo no una sola vez, sino que vamos a dejar que ahora queremos eliminar eso. Ahora se maneja del backend, por ejemplo. Como que no importa si el usuario le da a pagar varias veces, el backend va a estar al tanto y lo va a solucionar. Entonces, el cambio de código es simplemente quitarle el once y pasarle handle pay acá. Y ahí sí podemos empezar como a ver las ventajas. Entonces, yo creo que el tiempo que se invierte se recupera mucho más rápido. Perfecto. Regresando a lo que decía Daniel. Daniel, Sí. mira, aquí... Mira. No, es que ya va. O sea, yo digo agregar la row function en la línea 30. No, bueno, pero ahí... Quiero que vean mi punto, porque quizá aquí no se vea, pero a nivel de React sí se ve. Ok. Hago un row function. Mi punto de usar la row function en la línea 30. Perdón, aquí? creo que salía una reunión. Un beso, Vale. gracias por todo. A ti. Chao, ya. Aquí... ¿Cómo hago? Así como está, o sea, solo con la row function. O sea, el tema de usar la row function en la línea 30 viene siendo que es lo que se ve, por ejemplo, cuando tienes un listado. Imagínate que tienes una lista con muchos elementos. Sí. ¿Cierto? Y tienes un on-click, en este caso, Claro. y ese on-click tú lo creas así como lo tienes. O sea, imagínate que le estás pasando una row function inline a esa componente en React. Sí, O sea, entiendo. la desventaja en este caso es que estás creando una función anónima para cada elemento de la lista. Correcto. Que renderiza la lista. En cambio, si le pasas ya la función definida, estás reutilizando la misma función para cada elemento. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo y es por eso yo me fui al principio por Bind, porque sé que Bind es un poco, o sea, la lectura es como un poco, vamos a decir, compleja, no es tan fácil de leer, un poco como enredado, pero Bind nos va a permitir hacer mucho en JavaScript. O sea, Bind es algo requerido en programación funcional. Con Bind es que podemos hacer como un map, un for each, un poco de cosas.
y mucho más allá, ¿no? Entonces, el bind es poderoso y es importante como entenderlo. Igual creo que en general es un tema también del manejo del scope, o sea, quizá hay personas que no la tienen 100% claro y se pueden llegar a confundir cuando ven este tipo de código. Correcto. Sí, por eso. Ejemplo, el tema de que si cambiaras el LED que tienes en la línea 13 por un bar, ¿te dejaría modificarlo desde afuera? No. No debería, porque igual todavía estamos... Pregunto, porque o sea, lo he visto y... No, porque mira, es que es muy interesante justamente eso. Sí, eso no requiere el LED y es simplemente como por buenas prácticas. Sí. Igual va a quedar encerrada y por eso esto funcionaba incluso con el JavaScript viejo. O sea, la clausura no va a salir, porque el let y var lo único que cambia es como vamos a decir, el host. Sí, No, pero dentro de esa función que se retorna, ¿con var tenemos acceso? Creo que no. Dentro de esa función de return. La diferencia es que el var, el scope es la función, no importa dónde la pongas. Con el let y el const, el scope es el bloque. Si pones un bloque, por ejemplo, un if, un for o un for each o lo que sea, digamos, el let tiene scope de block. Lo mismo que si abrís y cerrás los corchetes directamente. Sí, o sea, lo que te digo, por ejemplo, o sea, lo que he visto, un ejemplo súper específico, si tienes un timeout y ese set timeout modifica, por ejemplo, si fuera un for y tú tienes un var en lugar de un let, y en ese caso le tiras un set timeout adentro, le pasas algún parámetro que esté definido como var, te va a tomar el último valor a lo que termina el for y no te va a tomar el valor que tenía en el momento. Claro, porque el scope es la función y no el bloque, no el block, digamos, no el scope del block, del for, en ese caso. Ahí no va a salir tampoco. A ver, ¿qué hiciste? No sé si esto es suficiente. O sea, igual esto, porque esto también tiene su closure, su clausura. O sea, pero no, claro, ahora yo entiendo que lo que tú dices como... Yo creo que lo que te refieres a esto, ¿no? Sí. Este es el ejemplo clásico. Está buenísimo que no tengamos que usar var ahora ya. Sí, total. Vas a decir cualquier cosa aquí, me da igual, no voy a hacer nada. Y ahí sí, ¿verdad que queda? ¿Sí? Aquí y sí se quedó por el tema de... Este es el peor de los casos. El que estaba mencionando Daniel. ¿No, Daniel? O sea, se supone que está dentro del for, pero ese i quedó declarado. Ahora si lo hago con let... O sea, yo decía si, por ejemplo, pones el set timeout dentro del for y ahí llamas alguna otra función o algo por el estilo y le pasas el i. Ok. Claro. Va a llegar, ¿verdad? O sea, vamos a decir, la clausura de afuera hacia adentro va a llegar. Eso sí, el mismo concepto vamos a decir, yo creo que está, no sé dónde, puede que no esté en C o en algunos lenguajes como más estáticamente tipado, como fuertemente tipado, algo así, como que creo que no te dejan hacer eso. Pero como de afuera hacia adentro no hay problema. Pero hay cierto lenguaje que la función no puede acceder a algo que no esté dentro de esa función. Y ahí sí puede como, no sé si por ahí va. Pero no sé, ahí creo que se complica. Igual lo vamos a ver como más adelante. Ese tema. Así que no se preocupen por lo del var y el let. No tiene problema con programación funcional. No es un problema de programación funcional. No usen var. Sí, eso sí. Eso sí, no hay que usar var. Es simplemente como fue para demostrar que aquí igual no tenemos problemas, ¿sí? Pero siempre es la regla de oro es usar const como primera instancia y si es necesario pasarla a let, si hay que cambiar el valor. Esa es la regla, pero var no hace falta usar en realidad. O sea, otro ejemplo en este caso es que, por ejemplo, le hagas un wrap a la función que tienes en return, como habías explicado anteriormente. Aquí. Le hacías un wrap y después la llamabas de una vez. Eso la metería en otro scope.
no sé si ahí también puede que haya un problema con el var y el let. No. O sea, lo de la función ejecutada de inmediato, esa, if. Sí, porque o sea, cuando tú envuelves la función entre paréntesis, le estás como agregando otro scope diferente. Así. Igual va a funcionar. Ya, podemos tirar un par de code sandbox en JavaScript, así la seguimos por ahí, si les parece. Sí. Hace Dani el ejemplo que quiera mostrar y lo tirás en JavaScript, así la seguimos por el chat. Sí, o sea, ese problema, lo que te puedo asegurar, Daniel, es que no va a estar. O sea, el concepto de clausura siempre va a funcionar, independientemente de lo que haga. Lo que necesita es una función, ¿verdad? Que dentro de esa función tú declaras todo lo que tú quieras y esto es equivalente a justamente como en orientado a objetos a lo que es como privado. Declarar algo privado. Y eso va a ser privado para esa función. Solamente de cualquier hijo de esa función sí va a tener acceso, pero fuera no va a salir. Eso sí te lo puedo garantizar. Así que por ahí no hay preocupación. Incluso en el peor de los casos, que cuando vamos a usar var, no va a haber problema. Más preguntas. Creo que estamos por esta vez. Sí, a ver, ¿cuánto vamos de tiempo? Si no, hago yo preguntas. Ya llevamos una hora, así que me parece que, digamos, muestra el interés para seguir, digamos, charlando sobre esto. Me parece que estaría bueno. Podemos hacer, no el martes que viene, el que sigue, digamos, un primer workshop y que se sumen los que tienen ganas de seguir, que la verdad que está muy interesante. Así que muchas gracias, Mudafar, y gracias a todos por participar. Muchas gracias por atender y por asistir, como dicen. Y nos veamos, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias, Bye. Moda. Gracias.